Un saludo para todos. En esta ocasión vamos a mostrar un modelo de regresión lineal aplicado a la medición del índice de calidad del aire en la India. Mi grupo está conformado por Natalia Rueda Jiménez, Zulay Monsalve Castillo y quien les habla, Reyman Osorio. Bien, ¿por qué es importante conocer el índice de calidad del aire? Porque esto nos permite a las personas tener un criterio para saber si es propicio o no llevar a cabo actividades en exteriores, o bien implementar medidas para respirar un aire más limpio y evitar enfermedades de carácter respiratorio. Bien, para medir el índice de calidad del aire, las estaciones meteorológicas, haciendo uso de sensores, miden las concentraciones en el aire de los principales contaminantes en el territorio. En este caso, se manejan 12 contaminantes con los que se calcula un valor del ICA que se interpreta en base a esta tabla. Para este ejercicio se usó una base de datos tomada del sitio Kaggle con más de 110.000 entradas, donde se tratan los contaminantes que son el material particulado menor a 2.5 micras, el material particulado menor a 10 micras, el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el NOx que reúne a los dos anteriores, el amoníaco, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el ozono, el benceno, el tolueno y finalmente el xileno. Pero a pesar de la magnitud de esta base de datos, encontramos registros faltantes para uno o más contaminantes, razón por la cual es prudente preguntarnos. A partir del modelo de regresión lineal, ¿podemos nosotros determinar el índice de calidad del aire en una ausencia esporádica de mediciones por parte de la estación meteorológica? La respuesta es sí. Vamos a ver los modelos. Bueno, entonces vamos a ilustrar muy rápidamente cuál fue el proceso que nosotros realizamos para dar con el que sería el mejor modelo de regresión lineal múltiple para pronosticar nuestra variable dependiente, que en este caso sería el índice de calidad del aire. Lo que nosotros tenemos de forma inicial es que teníamos una base de datos de más de 110.000 filas. Sin embargo, esta base de datos tenía que ser depurada porque habían unos registros de algunos de los gases que nosotros vemos por acá y gases adicionales para los cuales no habían registros, y obviamente para los cuales no habían registros tampoco nosotros íbamos a tener un índice de calidad del aire. Nosotros al depurar esta base de datos nos vamos a encontrar con que nos quedan apenas una décima parte, 10.314 datos. Y por ello mismo fue que se generó nuestra pregunta inicial. ¿Qué fue lo que nosotros realizamos en un principio? Nosotros utilizamos la herramienta de SPSS para mirar estas variables que nosotros tenemos acá, más unas variables que nosotros teníamos adicionales, que eran otros gases. ¿Cuáles de esas variables eran realmente significativas para el modelo? ¿Cuáles me servían para predecir y cuáles no? Nosotros fuimos a SPSS con toda nuestra base de datos, nosotros la importamos. Acá solo están ya los gases que nosotros dejamos junto con el material particulado. Nosotros acá no nos interesa estas variables, que las vamos a omitir, que es el tipo de estación que nosotros tenemos, en qué estación se dio la medición y la fecha, porque no estaban, esto me servía como una línea de tiempo. Sin embargo, no está directamente relacionada al pronóstico que yo deseaba hacer de mi índice de calidad del aire. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos entonces? Nosotros íbamos a analizar toda esta base de datos utilizando regresión lineal de SPSS, para la cual nosotros íbamos a decir que nosotros tenemos una variable dependiente, que es la variable que nosotros deseamos predecir, y aquí en variables independientes nosotros tendríamos todas estas demás variables que nosotros creemos que son las variables predictorias. En este caso, cuando nosotros realizamos este análisis, nosotros íbamos a encontrar que nos arrojaba unos resultados de este estilo. Vamos a verlo desde el principio. Aquí solo están las variables que nosotros ya dejamos. Nosotros veíamos esta correlación. Cuando nosotros teníamos las variables que sacamos, nosotros íbamos a encontrar que la correlación era de hecho mucho menor del 1%,
como del 0,002% y muchas veces esas variables eran las que nos estaban generando datos atípicos en algunas de los registros. Acá nosotros podemos ver que los materiales particulados correspondiente pues con lo que es la teoría, son los que más influyen aquí en el índice de calidad del aire, son los que más están correlacionados con el índice de calidad del aire. Entonces, nosotros lo que realizamos fue empezar a dividir esta base de datos. Nosotros íbamos primero a utilizar el 60% de nuestros datos como datos de entrenamiento, después íbamos a utilizar el 30%, después el 80%, para después el porcentaje restante utilizarlo para darnos cuenta de qué tan bueno era nuestro modelo. Acá nosotros realizamos nuestras pruebas y encontramos la ecuación de regresión. La ecuación de regresión, nosotros lo que hicimos fue importar los datos de nuevo a SPSS. Acá, por ejemplo, están los datos que dividimos en un 60 y un 40%. Cuando nosotros hacíamos el análisis de regresión lineal, acá ya está planteado, nosotros le pedíamos a SPSS el ajuste, el cambio en R cuadrado, los estadísticos descriptivos y los intervalos de confianza, que esos van a ser los que nos van a ayudar con nuestra pregunta inicial. Yo no lo voy a hundir a aceptar acá porque yo ya los tengo hechos aquí. Entonces, acá empezamos con la base que corresponde al 60% de los datos. Nosotros, por ejemplo, acá podemos ver que el N correspondiente es 6.187, que es exactamente el 60% de esos 10.000 datos que nosotros tenemos. Tenemos las medias y las desviaciones de cada uno de nuestras variables, tanto la variable dependiente como las variables independientes, y acá nosotros encontramos las correlaciones. Normalmente tienen que ser muy similares en cada uno de los modelos que nosotros planteamos para las distintas divisiones. Y cuando nosotros vemos el resumen del modelo, nosotros nos encontramos un R y un R cuadrado que es correspondiente a nuestro coeficiente de determinación. Este R solito sería nuestro coeficiente de correlación normal. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto aquí? Que nosotros de hecho tenemos, nosotros podemos predecir un 89,1% de nuestra ecuación final de regresión, lo cual pues es bastante favorable porque es de hecho un número bastante alto. Acá vale la pena considerar que incluso estas correlaciones que aparentemente son muy pequeñas de estos últimos gases, realmente no lo eran, porque cuando nosotros sacamos estas variables de nuestro modelo de regresión lineal, lo que íbamos a encontrar era un error más grande. Ya con las variables eliminadas, nosotros fue que procedimos a hacer la división de los datos para hacer las pruebas. Acá nosotros tenemos el análisis ANOVA la ANOVA que nos hace el SPSS, y cuando nosotros miramos los coeficientes, SPSS no los acomoda en orden de importancia del modelo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos acá estos coeficientes estandarizados, que son esos que nosotros estamos viendo para esta columna, nosotros nos vamos a dar cuenta que la variable que más influye en el modelo, es decir, la que tiene más potencia sobre el modelo, las dos que tienen más potencia serían los materiales particulados, con un 53%, un 39%, y nosotros acá tendríamos en este caso que las demás variables influyen, pero no tanto como estas dos primeras que tenemos acá, que van a ser las más influyentes, que ocupan prácticamente casi toda la importancia del modelo. Asimismo, nosotros podemos ver que algunos de estos gases se nos están comportando incluso con límites inferior y superior negativos, lo cual sugeriría que nosotros deberíamos eliminar esa variable. Sin embargo, al hacer ensayo y error eliminando estas variables que a nosotros nos quedaron acá, nosotros determinamos que sí era pertinente dejarlas debido al análisis del error que ahorita vamos a ver para cada uno de los modelos que realizamos. En esta parte es importante decir una cosa, ahorita voy a decirla, que es la siguiente. Nosotros acá tenemos nuestro gráfico de dispersión. Nosotros podemos ver que si nosotros trazamos una línea para nuestro modelo de regresión
lineal múltiple, nosotros podríamos decir que la mayoría de los datos van a estar alrededor de esa línea que nosotros tracemos. Entonces, cuando nosotros hacemos las pruebas para las cuales nosotros dividimos los datos en un 60 y un 40%, después en un 70-30 y luego en un 80-20, nosotros vamos a ver que acá nosotros tenemos un error promedio del 16,097%, ¿sacado de qué? Nosotros acá hicimos nuestro modelo de regresión que corresponde con que nosotros vamos a ese PSS, a los resultados que vimos acá, y estos coeficientes no estandarizados son los que me van a ayudar con la ecuación de mi modelo. Nosotros vamos a tener que esta constante es el intercepto y estos serían los coeficientes, los betas, que me acompañan a cada una de estas variables. Así es como nosotros vamos a sacar nuestra ecuación final para nuestro modelo de regresión. Acá podemos ver cuáles son los betas que acompañan a cada una de las variables. Entonces, efectivamente, cuando nosotros vamos a obtener el modelo para nuestro índice de calidad del aire, va a corresponder a esta ecuación que nosotros tenemos acá con los datos que tenemos aquí. Acá estarían el 40% de los datos y nosotros nos encontramos con un error del 16,097. Cuando dividimos los datos en un 80-20, nosotros se podría suponer en un principio que al tomar más datos históricos, o sea, estamos tomando el 80% de los datos para realizar nuestro modelo, nosotros tendríamos de pronto un menor porcentaje de error. Sin embargo, como pueden ver, este porcentaje es mucho más alto, bueno, es solo un poco más alto, pero sin embargo lo es, que el que nosotros obtuvimos utilizando solo el 60% de los datos. Cuando nosotros hacemos el análisis con el 70%, nosotros nos encontramos con un error más bajo, ¿sí? Y vamos a ver que si nosotros miramos la media de los datos del índice de calidad del aire, es muy similar, solo fallamos en un 0,3% con respecto a la media de los pronósticos que nosotros hicimos para este modelo de acá. Nosotros acá tenemos los betas y un intercepto diferente. Entonces, ¿qué pasa con nuestra pregunta? Nosotros entonces vamos a ir a... este fue el modelo que nos arrojó SPSS, ese es el análisis de SPSS, con respecto al 70-30, que sería nuestro modelo ideal. Aquí está el resumen del modelo. Miren que en este podemos decir que estamos en capacidad de predecir el 88,9% de nuestra ecuación final. Acá nosotros tenemos los coeficientes, los betas de nuestro modelo. Acá miren que aún así tenemos más importancia todavía en el material particulado. Y acá está nuestro gráfico de dispersión para el cual nosotros podemos ver que si trazamos una línea acá, los datos efectivamente van a estar alrededor de esta línea de tendencia. Nosotros encontramos acá algunos datos atípicos. De hecho, este error es bastante bajo teniendo en cuenta que el error máximo aquí se dio un error de un 150% en uno de los datos que corresponde a uno de esos datos atípicos y uno del 100%. Cuando nosotros hacemos este modelo, nosotros vamos a ir acá y vamos a ver qué es lo que sucede con estos intervalos de confianza para beta que sacamos. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? Dado que es normal que suceda que no se registre algún dato de estos gases, lo que podemos utilizar es utilizar estos límites de confianza para beta y multiplicarlos por la media de los datos históricos o ya registrados que nosotros tenemos para alguno de los gases y sacar un intervalo entre el cual se pueda mover el gas que yo necesito. Entonces, cuando yo vaya a sacar el índice de calidad del aire, también podría estar sugiriendo o un intervalo de confianza o podría utilizar la media del gas a partir de los datos históricos por la media de estos límites que pues obviamente corresponde al beta que nosotros tenemos acá. Bueno, y ahora lo que corresponde con las conclusiones, al analizar los modelos nos pudimos dar cuenta de que los datos del problema con los que se trabajaron están muy cerca de la línea de tendencia, o si esta lo viera, estaría muy cerca, lo que quiere decir que
pues hay una relación entre las variables independientes. ¿Cuáles fueron estas? Pues estas eran, como anteriormente como mencionaba mi compañero, el material particulado menor a 2,5 micras y 10 micras, el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el amoníaco, el monóxido de carbono, entre otras, y la dependiente, que era el índice de calidad de aire o ICA, tomada de la base de datos. ¿Esto a qué nos lleva? Al principio de la presentación formulamos nuestra pregunta, que era: a partir del modelo de regresión lineal, podemos determinar el índice de calidad del aire en ausencia esporádica de mediciones por parte de la estación meteorológica. A lo que vamos a responder que sí, sí se va a poder determinar el índice de calidad de aire con mediciones esporádicas, dado que nuestro modelo de regresión nos fue muy útil y nos puede determinar con una alta precisión o con un margen de error muy pequeño cuál va a ser el índice de calidad del aire para determinado día en la ciudad. Muchas gracias.